El ministro Luis Caputo ha dado a conocer algunas de las medidas que se van a ir, materializando en los próximos días. Quien está junto a nosotros en este caso es el licenciado Marcelo Lescano. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Un placer. Bueno, grandes expectativas había respecto de las medidas que se empezaron a dar a conocer, pero todavía no sabemos a ciencia cierta desde cuándo van a estar vigentes estas medidas, ¿no? Exactamente. Hay un gran paquete de medidas que se anunciaron en parte, ¿no? Ujú. Y que ahora el efecto de las medidas va a determinar, digamos, cómo se van aplicando cada una, Claro. ¿no? Se habló, por ejemplo, del tipo de cambio oficial, se habló de la reducción de subsidios, del congelamiento y la reducción, digamos, de personal. Ujú. Y bueno, ahora tenemos que ver cómo lo van aplicando. En Claro. principio, todo apunta a aumentar la recaudación fiscal, Mm. congelar gastos en términos nominales algunos y otros reducirlos directamente, ¿no? Claro. Bueno, licenciado, ¿por dónde podemos empezar Bueno, a transitar estas 10 medidas que dio a conocer? Y miro mi teléfono porque son 10 las que dio a conocer en este comunicado, pero hay otras más. hay otras más, exactamente. En principio, la reducción de los contratos, ¿no? Del Estado, se van a revisar todos los que tengan menor a un año, ¿sí? En este último plazo. Obviamente ahí vamos a ver ya reducciones, digamos, en el personal y en el pago de sueldos. Ujú. También se van a reducir los sueldos de el sector político, Ujú. ¿sí? Y se van a congelar muchos sueldos del sector público en general, ¿no? O sea, ahí tenés un gran achique, digamos, lo que es pago de personal. Primera reducción de gastos. Después, obra pública que no inició, no va a iniciar más, ¿sí? O sea, las licitaciones que se lanzaron y que no arrancaron van a quedar congeladas. Se va a volver al sistema PPP, que ya lo había instalado Macri. Y bueno, entonces se va a buscar financiamiento y se va a ver el repago de esa inversión. O sea, la gente va a tener que pagar por la inversión directamente, digamos, va a tener que analizarse en el proyecto de inversión. Después, los gastos más importantes Ujú. son reducción en los subsidios de la energía y del transporte. Ujú. Imagínate que hoy se paga un transporte de 100 pesos acá, 200 en Corrientes, pero en el AMBA vos tenés colectivo a 50 pesos, tren, bueno, eso va a aumentar muy fuerte todo, ¿no? Y ahí vamos a ver un impacto significativo en el índice de inflación para los próximos meses. Otra reducción importante va a ser las transferencias discrecionales a las provincias, ¿no? Que hoy representan más o menos el 3% de todos los recursos del Estado Nacional que se transfieren en forma discrecional a las provincias, ¿no? Esto no es la coparticipación. Claro. Esos son los segmentos más importantes, me parece, de esto, ¿no? Prácticamente quedas al umbral, quedas unos puntos de llegar al equilibrio fiscal. ¿Y qué podría significar justamente esta reducción de los envíos de fondos a las provincias o cómo podría llegar a influir sobre el desarrollo de las políticas públicas en cada uno de los territorios? Bueno, mira, de todas las provincias que tenemos en Argentina, 14, Ujú. bueno, entre la ciudad, contando la ciudad de Ujú. Buenos Aires como un ente autónomo, 14 tienen superávit financiero, digamos, ¿no? Ujú. Y 10 están con déficit. Ujú. Dentro de esas, vos tenés San Luis, por ejemplo, como una de las más complicadas, Santa Fe, Chaco también había presentado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica principal que tienen las empresas con déficit? Es que gastan el doble en obra pública que en comparación de aquellas que tienen superávit. Entonces, seguramente van a tener que ir también a una reestructuración de la obra pública estas provincias con déficit, ¿no? Ujú. Y como vamos a tener un cambio permanente, porque los ingresos del Estado, digamos, acuérdate que retenciones, digamos, no se coparticipan, digamos, o sea, es Ujú. del Estado Nacional, eh, retenciones, va a aumentar retenciones, pero, por ejemplo, impuesto a las ganancias no va a subir en términos reales, el IVA tampoco, porque lo que anunció Massa, digamos, de elevar el mínimo no Ujú. imponible y la evolución del IVA, Se mantiene. se mantienen. Ujú. Entonces vamos a ver una caída en la coparticipación y ahí por
digamos, por derivada van a caer los municipios también, ¿no? Claro. Entonces, ojo porque las provincias y los municipios tienen que ir también, digamos, para no entrar en un problema financiero después de largo plazo, van a tener que reestructurar sus gastos, ¿no? Y esto significaría tal vez que exista también una reducción de planta en los estados provinciales, municipales en los próximos meses a partir de estas medidas que viene anunciando el gobierno nacional. Bueno, en principio no, Mm, ¿no? Porque si vos mirás cómo gastan las provincias, eh, por ejemplo, de las que tienen superávit, el 25% más o menos en promedio de sus ingresos van a pagar salarios, ¿no? ujú, Y de las que están en déficit, el 29% de sus ingresos. Es decir, no es tanto, digamos, claro. la diferencia, ¿no? O sea, me parece que el ajuste de las provincias no va a pasar por el lado del Ujú. personal, sí por el lado de las obras, Claro, ¿no? claro, claro. A partir de alguna de las medidas que se dieron a conocer en las últimas horas, ¿qué significa un dólar a 800 pesos que no sabemos desde cuándo va a regir, pero que en principio ya tiene un número que era lo que había y se había generado gran incertidumbre respecto de a cuánto podía ir el oficial? Bueno, el dólar oficial es como una estrella, por así decirlo, ¿no? Ujú, Es una variable que miran muchos sectores empresariales y por el cual marcan sus precios, mm, ¿no? El sector de la energía, es decir, los combustibles, por ejemplo, es uno de ellos. El sector de transporte, el sector de alimentos, o sea, todos esos sectores miran el dólar oficial para marcar sus precios. Entonces, nosotros vamos a tener mañana seguramente un ajuste de precios fuerte, porque el ajuste del tipo de cambio oficial es ujú, fuerte, pasar ujú. de 360 a 800 pesos, lo vamos a ver en todos estos segmentos, ¿no? El segmento de alimentos, el segmento de la carne, que particularmente va a subir mucho en las próximas semanas por esto y por el aumento de la demanda por Ujú, las fiestas, ujú. y el segmento de los transportes que lo vamos a ver fuertemente, ¿no? O sea, el costo de transportarse va a aumentar fuertemente en las próximas Ujú. semanas. En el día de hoy y antes de darse a conocer estas medidas, ya Santa Fe, por ejemplo, había anunciado que el pasaje urbano pasaba de 80 pesos que está actualmente a 200 pesos desde el 1 de enero. ¿Podría replicarse este tipo de medidas en muchas otras capitales, en muchas otras ciudades donde el transporte público tiene una incidencia significativa? Sí, por Mm, supuesto. Y ese 200 todavía está subsidiado. Imagínate que en ujú. Corrientes se cortó el servicio de transporte con un precio similar, Sí. ¿no? Y acá, por ejemplo, en Chaco tenemos muy abajo el precio. Encima, si vos ajustás el tipo de cambio, para que vos te den una idea, un 60% más o menos tendría que valer el transporte urbano. O sea, tendríamos que estar en unos 480 pesos, 500 pesos de transporte público. Claro. ¿Qué habla el ministro respecto del régimen de importaciones, que también queda ahí todavía con imprecisiones respecto desde cuándo se eliminaría el sistema de importaciones de la República Argentina, pero que empieza a dar algunos conceptos ya de la eliminación justamente de este sistema? Sí, lo que dice es que van a desaparecer las CIRA, digamos, Ujú, el pedido para importar que hoy rige, se van a ujú, eliminar y se va a cambiar por un sistema estadístico ese que no sabemos cuándo va a estar ni cómo va a ser, pero ten en cuenta que con este precio del tipo de cambio, más el impuesto país que dijeron que van a aumentar, ya los importadores no van a tener los incentivos a importar como lo venían haciendo, con un dólar muy abajo. ¿Entendés? Entonces, ahora lo que vamos a ver es que se van a comprimir muchos los márgenes de ganancia de los importadores, ajá. y obviamente van a tratar de trasladar lo máximo que se pueda a precios sin que golpeen sus ventas, ¿no? Claro. Y en principio, ¿podría empezar a ya marcarse esta inflación de la que hablaba Milei la semana pasada? Digo, todas estas medidas podrían impactar en un achicamiento del consumo, en un enfriamiento de la economía. La economía ya viene paralizada prácticamente. Hay muy pocos sectores de la economía que están creciendo. El Mm, sector de la minería, el sector de la construcción que apenas estuvo en verde en la última medición del INDEC. ujú. Algunos sectores como calzados y vidrios. Pero el resto prácticamente, la industria manufacturera en particular ya estaba en declive
Y obviamente esto va a profundizar porque se van a aumentar los costos de la industria, Ujú, particularmente la industria ujú. argentina tiene una característica que es importadora de insumos, ¿no? El Claro. 80% de los insumos se importan, entonces los costos van a aumentar en la proporción atada al tipo de cambio. Entonces, Ujú, la industria manufacturera se va a resentir más, ¿no? La que no esté ligada a agroindustrial. ujú. La construcción también se va a resentir porque la obra pública no va a arrancar, digamos, lo que está sigue y lo que no, no. Claro. Y obviamente va a golpear los ingresos en el corto plazo, va a golpear los ingresos del sector privado, por ende la demanda va a caer, ¿no? O sea, Claro. vamos a una profundización de la estanflación, Mm, o sea, vamos a ir a una recesión y a un aumento de la inflación que tranquilamente va a estar más cerca del 30% mensual que de lo que estamos viendo hoy, claro. ¿no? Hasta aquí hemos hablado de medidas que afectan a los asalariados, medidas que afectan al sector privado y también hemos ya charlado de cómo vamos a ir marcando o cómo vamos a ir teniendo el régimen de importaciones. Pero respecto de los autónomos, por ejemplo, ¿hay algunas medidas que se hayan anunciado que impactan de lleno en el sector de las mini pymes, de las pequeñas industrias aquí, por ejemplo, de nuestra región? Mirá, los autónomos siempre son los grandes olvidados de todas las políticas, ¿no? Eh, y castigados Ujú, generalmente. En esta ahora no se anunció nada, pero seguramente por la inercia inflacionaria van a empezar a escalar, digamos, en ganancias, mucho digamos, porque la inflación, si no se ajustan las escalas de ganancia, por ejemplo, vas a entrar. Después claro. la facturación y eso, bueno, puede variar de acuerdo a la actividad, por ejemplo. Ahí vamos Ujú, a resentir, digamos, se va a resentir la actividad de los autónomos y hay que ver cómo manejan los mínimos de los distintos impuestos, ¿no? Porque claro. seguramente lo van a ajustar rápidamente para no quedar desfasado, porque la inflación que venimos teniendo viene carcomiendo también la recaudación en Ujú, términos reales, ¿no? Lo que así es. nosotros los economistas llamamos el efecto Olivera-Tanzi, digamos, aumenta la inflación y rápidamente, digamos, cae en la recaudación en términos reales. Ujú.